Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Una vez crucificaron al Maestro. Hoy están hiriendo su obra, el talón, la iglesia crucificada, la tragicomedia de nuestros cultos. Amados hermanos y hermanas, esta es una hora oscura, una hora en la que las lágrimas ya no caen, porque nuestros ojos están cegados por las luces de neón del espectáculo religioso. Una hora que el silencio de Dios ya no nos impacta, porque el ruido del hombre lo ha ahogado. Una hora en la que el velo del santuario no ha sido rasgado, sino rediseñado, adaptado a nuestros gustos modernos, decorado con cultura popular, espectáculo, narcisismo y vanidad. La iglesia de nuestra generación es hermosa por fuera, pero vacía por dentro. Como la casa de Elías después de su muerte, la estructura permanece, pero la gloria se ha ido. Camina, se mueve, incluso prospera a veces, pero ya no oye la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ha taponado sus oídos voluntariamente. Lo que fue profetizado por Isaías se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Esto no es una maldición impuesta desde fuera, sino el resultado de un corazón endurecido, elegido, aceptado y practicado. Mateo 13:14 lo confirma. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. La iglesia moderna no carece ni de enseñanzas ni de recursos, ni siquiera de espectáculos dominicales disfrazados de experiencias espirituales. Lo que le falta es la capacidad de ver, oír, sentir y llorar. Hemos olvidado la promesa de Génesis 3:15, donde Dios anunció una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero hoy la serpiente se ha deslizado en nuestros cultos, disfrazada de ángel de luz, aplaudiendo nuestras actuaciones, asistiendo a nuestros conciertos y alegrándose por una iglesia que ha olvidado la cruz a favor de las coronas. Sí, trágicamente, nos hemos convertido en lo que nunca debimos ser. Un pueblo con ojos abiertos pero ciegos, con oídos expuestos pero sordos, con labios que oran pero corazones ausentes. El autor francés Georges Bernanos dijo una vez: no se comprende nada de la civilización moderna si no se ve que es ante todo una conspiración universal contra toda vida interior. Esta conspiración no ha perdonado a la Iglesia. De hecho, ha encontrado en ella una aliada inesperada, una actriz voluntaria en el escenario de la ilusión espiritual. Y así, lenta pero seguramente, nuestros servicios religiosos se han convertido en verdaderas tragicomedias. La gravedad de las cosas eternas se ha evaporado, reemplazada por la ligereza del entretenimiento litúrgico. El drama de la cruz se ha vuelto una escena teatral. La humildad del Mesías se ha convertido en decoración para Instagram. El llamado a negarse a sí mismo ha sido sustituido por la búsqueda del bienestar personal. Pero que esto no se confunda con una crítica amarga. Es un llamado al despertar, una sirena que resuena en la noche espiritual de un pueblo que baila mientras su casa arde. Entonces preguntémonos con valentía: si Cristo regresara hoy, ¿reconocería a su iglesia? Y si nos atreviéramos a enfrentar el primer signo de esta decadencia. Primer punto: el tabernáculo transformado en teatro. Hubo un tiempo en que se entraba en la casa de Dios con temor y temblor, como Moisés quitándose las sandalias ante la zarza ardiente. Pero hoy los templos han sufrido una transformación sutil, insidiosa, casi imperceptible. Lo que antes era un santuario se ha convertido en un escenario. Lo que era un lugar de adoración se ha vuelto un lugar de animación. Los altares han sido desplazados para dar paso a plataformas. Los púlpitos han cedido ante los atriles. Los velos han sido sustituidos por cortinas escénicas.
Los instrumentos ya no sirven para alabar a Dios, sino para ambientar. El tabernáculo ya no es el lugar donde Dios desciende, sino donde el hombre actúa. La profecía de Ezequiel se cumple una vez más. La gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ezequiel, la gloria se va en silencio, mientras la multitud aplaude sin darse cuenta de su ausencia. El filósofo alemán Walter Benjamin declaró: en la era de la reproducción mecánica, incluso el aura de la obra de arte desaparece. Podría haber añadido: en la era del espectáculo religioso, incluso el temor de Dios se desvanece. Los templos ya no respiran santidad, sino espectáculo. La solemnidad se ha disuelto en efectos de iluminación. El silencio sagrado ha cedido ante los aplausos frenéticos. Los lugares santos se han convertido en salas polivalentes, donde la fe se consume como contenido cultural. Y ahora, la gente se maravilla de los edificios, ya no de la palabra. Pero si el santuario se ha convertido en un escenario teatral, ¿quién es el que está sobre él? Segundo punto. Intérpretes que se ven a sí mismos como artistas. En otros tiempos, los ministros subían al púlpito con temblor, conscientes de que hablaban en nombre de Dios, ante un pueblo santo, para almas eternas. Hoy, los intérpretes suben al escenario, no para proclamar la verdad, sino para presentarse a sí mismos. Ya no se ven como mensajeros, sino como animadores. Ya no oran por la unción, sino que ensayan su presentación. La humildad del siervo ha sido reemplazada por la postura del showman. Desaparecer tras Cristo ha sido sustituido por la autopromoción. Incluso nuestro vocabulario ha cambiado. Ya no hablamos de ministerios, sino de plataformas. Ya no buscamos el rostro de Jesús, sino la aprobación del público. Jeremías 23:30 dice: por tanto, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Las palabras de Dios se han convertido en eslóganes ensayados. La predicación se convierte en discurso. La proclamación se convierte en presentación. El pensador francés Jean Baudrillard escribió: vivimos en una época donde la apariencia triunfa sobre la esencia. La iglesia no es la excepción a esta regla de la imagen. Mientras el predicador sea carismático, nadie verifica si es bíblico. Pero ¿qué queda del ministerio cuando el pecado ya no se menciona? Cuando se evita la cruz para no ofender sensibilidades, cuando el temor de Dios se sacrifica en el altar de la popularidad. ¿Dónde están los predicadores que lloran entre el pórtico y el altar? ¿Dónde están las voces que aún tiemblan bajo la unción? ¿Dónde están los corazones encendidos con pasión por Dios? Ahora bien, si los que hablan buscan admiración, no es de extrañar que los aplausos hayan reemplazado a los amén. Sí, los aplausos reemplazan los amén. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que el amén resonaba como un sello sagrado sobre la verdad proclamada. En la boca de los santos era un acto de fe, un eco del corazón que decía a Dios: así sea. Pero hoy esa palabra se apaga lentamente, sustituida por una nueva liturgia, los aplausos. Este cambio puede parecer trivial, casi inocente. Sin embargo, revela un desplazamiento profundo. El amén es una respuesta espiritual dirigida a Dios, mientras que el aplauso es una reacción emocional dirigida al hombre. Hemos pasado del asentimiento sagrado a la validación social. 2 Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ese tiempo ha llegado. Lo que hoy aplaudimos no es tanto la palabra de Dios, sino la elocuencia del predicador, el estilo del mensaje, la energía de la presentación. El contenido importa poco mientras la forma seduzca. George Orwell escribió:
Cuanto más se aleja una sociedad de la verdad, más odiará a quienes la proclaman. Quizás por eso los mensajes bíblicos profundos reciben silencios pesados, mientras que los discursos aduladores desatan truenos de aplausos. Pero preguntémonos, ¿aplaudimos aún la verdad? ¿O simplemente celebramos a quienes nos la presentan como nos gusta? El pueblo de Israel decía amén a la ley del Eterno. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Un corazón que aplaude al hombre puede aún ser tocado por la voz del Espíritu Santo? Y cuando el hombre se convierte en el objeto del culto, no sorprende que las exhortaciones también sean reemplazadas por exhibiciones. Sí, Las exhibiciones reemplazan las exhortaciones. En la iglesia primitiva, la exhortación era una voz de fuego, un llamado vibrante venido del cielo para volver los corazones a Dios. No acariciaba, despertaba. No entretenía, transformaba. No adulaba, purificaba. Hoy, esa voz se desvanece, engullida por el tumulto de las exhibiciones modernas. Los mensajes que antes atravesaban las conciencias han sido sustituidos por demostraciones de estilo. Ya no son oráculos, sino actuaciones. Ya no son predicaciones, sino discursos. Ya no son testimonios, sino fórmulas. Ya no se predica para confrontar al pecado, sino para generar aprobación, incluso entusiasmo. Ya no se urge al alma al arrepentimiento, se la invita al espectáculo. Hebreos 3:13 declara: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pero ¿quién se atreve aún a exhortar por miedo a ser tachado de juzgador? El silencio de las verdaderas advertencias da lugar a los fuegos artificiales, visuales y emocionales. El escenario se llena, los decorados están cuidados, los atuendos están pensados, los gestos están ensayados. Pero ¿qué hay de la presencia de Dios? Como decía el escritor Oscar Wilde, el mundo es un escenario, pero la obra está mal representada. Lamentablemente, la iglesia moderna se inspira en esto, sin percibir el drama. La exhortación llama a la cruz, la exhibición llama a la admiración. Una da vida, la otra da ilusión. Y salimos del culto emocionados, pero no transformados. Pero ¿cómo oír la voz del Espíritu si nuestros sentidos están saturados de lo visual? Cuando el corazón es arrullado por el espectáculo, no puede ser traspasado por el Espíritu. Y así poco a poco, un ritmo carnavalesco se apodera de nuestro recogimiento. Sí, el ritmo carnavalesco se apodera de nuestro recogimiento. La iglesia, antes lugar de recogimiento y de temor santo, es hoy arrastrada por un torbellino de sonidos, ritmos y gestos importados directamente de las plazas públicas. Lo que debía ser una atmósfera de reverencia, ahora se moldea según los códigos de la fiesta, el escenario y el entretenimiento. El carnaval ha entrado en el santuario y la frontera entre lo profano y lo sagrado se desvanece día tras día. La modernidad no solo trajo herramientas, también abrió la puerta a la mundanalidad. Buscamos a la iglesia, la hallamos en el mundo. Pero cuando buscamos el mundo, ¡ay!, lo encontramos también dentro de la iglesia, desfilando. El vocabulario, la vestimenta, la música, las actitudes, todo demuestra que hemos reemplazado la unción por la atmósfera, la profundidad por el estilo, la sustancia por la apariencia. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿qué vemos? Cultos con ritmo de conciertos, danzas sin adoración, gritos sin súplica. Ya no se medita, se agita. Ya no se llora, se anima. Ya no se busca, se muestra. Blaise Pascal decía, la diversión es la mayor tentación del hombre, porque lo aleja del pensamiento de su miseria. Y en efecto, este culto ruidoso nos distrae de nuestro vacío interior, de nuestra necesidad de arrepentimiento, de nuestra sed de Dios. Pero el recogimiento no se fabrica. Nace de un corazón quebrantado, de una conciencia despierta, de una presencia temida.
Entonces preguntemos, ¿dónde está el silencio sagrado? ¿Dónde está el susurro del Espíritu Santo? Y como si eso no bastara, otra transformación está ocurriendo. La gracia gratuita está siendo reemplazada por el comercio espiritual. Sí, la gratuidad ha sido eclipsada por el comercio. Está escrito, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. 8. Pero hoy, esta palabra del Maestro parece haber sido relegada al rango de los versículos simbólicos, porque en nuestra época moderna, la unción se exhibe ahora en plataformas tarifadas. Los servicios de culto tienen un costo y los dones espirituales, lamentablemente, un precio. La búsqueda de ganancias ha sustituido la búsqueda de Dios. El dinero ya no es solo una herramienta, se ha convertido en el motivo. Las motivaciones se confunden, las intenciones se contaminan. Ya no se busca la gloria de Cristo, sino la remuneración de nuestros talentos. Ya no se trata de consagración, sino de contratos. Ya no es dependencia, sino carrera. Timoteo 6:5 advierte contra hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que piensan que la piedad es una fuente de ganancia. Y sin embargo, esta ilusión se extiende en los ministerios. El éxito se mide en cifras, en ventas, en seguidores. John Steinbeck, Premio Nobel de Literatura, afirmaba, el dinero se ha convertido en el nuevo criterio de lo divino. Trágicamente, esta frase se aplica hoy en algunas iglesias. Los asientos se venden, las oraciones se compran y la bendición está condicionada a una ofrenda profética. Las casas de oración se transforman en mercados espirituales. Como en los tiempos de Jesús, los vendedores están en el templo. Pero ¿quién tendrá hoy el valor de volcar sus mesas? Y entonces, ¿qué queda de la gracia si tiene precio? ¿Qué es de la cruz si se le pone un terminal de pago? Este comercio deshonra lo santo, lo sagrado, pero también revela otra idolatría, el culto al yo que reemplaza a Jesucristo. Sí, el yo que reemplaza a Jesucristo. Sacrilegio. No hay otra palabra para describir esta situación. Cuando la congregación deja de colocar a Jesús en el centro, cuando su nombre cede lugar al nuestro, cuando su obra es eclipsada por nuestras ambiciones, cuando su gloria es suplantada por nuestra imagen. Es un sacrilegio. Hoy ya no se busca imitar a Cristo, sino a modelos humanos. Ya no se desea hacer su voluntad, sino santificar nuestro propio sueño. Hemos invertido el orden divino. Ya no es el hombre quien se somete a Dios, sino, tristemente, es Dios a quien queremos adaptar al hombre. Gálatas 2:20 nos recordaba, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero esta palabra ha sido invertida en los corazones. Ya no es Cristo quien vive en mí, soy yo quien vive en su nombre. ¿Dónde estamos? Escuchen las predicaciones. Hablan más de tu llamado, tu destino, tu potencial, tu avance, que de la cruz, del sacrificio, de la salvación de las almas. Escuchen los cantos. Exaltan nuestros sentimientos, nuestras victorias, nuestros deseos, mucho más que la majestad de Cristo. Analicen nuestras motivaciones. ¿Es para glorificar al Rey o para volvernos influyentes? ¿Es para llevar la cruz o para sostener un micrófono? ¿Es para servir con humildad o para ser aplaudidos? Diría aún más, ¿es para buscar el rostro de Dios o para buscar el favor de los hombres? ¿Es para obedecer al llamado divino o para seguir las tendencias del mundo? 2 Timoteo 3:2 nos advierte, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Y este narcisismo se ha infiltrado en las filas de quienes dicen adorar al Cristo crucificado. La sociedad nos empuja a ser nosotros mismos, pero la Biblia nos llama a morir a nosotros mismos. El filósofo francés Michel Foucault decía, el hombre está desapareciendo como un rostro dibujado en la arena junto al mar. Irónicamente, en muchas congregaciones el hombre se eleva y Cristo desaparece. ¡Sacrilegio!
Cuando el yo se convierte en el centro del culto, entonces la cruz pierde su poder. El trono de Cristo es ocupado por un intruso, el yo. Pero entonces, ¿dónde está la iglesia que Jesús viene a buscar? ¿Aquella sin mancha ni arruga? ¿Dónde está la esposa sumisa, humilde, revestida de santidad? Identifíquela. ¿Qué pasa con su iglesia? ¿Dónde estamos? ¿Seguimos respondiendo al llamado de Cristo o al de nuestra propia gloria? Un día, en un pueblo apartado, un hombre colocó un gran espejo en la iglesia. Ese espejo no mostraba el reflejo físico, sino el corazón espiritual. Todos los que se miraban en él veían a quien realmente adoraban. Algunos veían una imagen resplandeciente de Cristo, pero la mayoría solo se veían a sí mismos, sus ambiciones, su imagen pública, su éxito, su ego. Entonces el sacerdote dijo: este espejo no miente, revela a quién eleva tu adoración. Hermanos, hermanas, si ese espejo se levantara hoy en nuestras iglesias, ¿a quién veríamos? ¿A Jesucristo o a nosotros mismos? ¿A la cruz o a nuestro trono? ¿Al rey o al artista? Pero no es demasiado tarde. El Salvador que hemos dejado de lado aún nos espera. No ha rechazado a su iglesia, la llama a volver. No ha cerrado el cielo. Espera que lo busquemos de todo corazón. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Volvamos al altar. Dejemos el escenario. Volvamos al silencio sagrado. Dejemos el ruido del mundo. Volvamos a la cruz. Dejemos el espejo. Este avivamiento comienza contigo. Es momento de llorar, de ayunar, de buscar su rostro. Es momento de volcar las mesas en nuestros corazones, de rasgar nuestras vestiduras y nuestros programas. Que se levante un nuevo fuego, que un pueblo despierte, y que Cristo encuentre a su iglesia no disfrazada, sino santificada, glorificada en Él solamente. Así sea.